Gracias por acompañarme en este estudio del libro de Génesis. Vamos en el capítulo 4, terminando el capítulo 4. Y bueno, pues estoy agradecido del Señor de poder continuar con este estudio. No solamente estamos leyendo, porque uno puede leer la palabra, leer la Biblia y hasta ahí. O sea, leer la Biblia está bien, sí está bien, pero escudriñar la palabra, estudiar la palabra, toma otro sentido más profundo. Cuando nosotros leemos la palabra bien, pues hacemos una lectura un tanto ligera, a cierto ritmo me refiero, de cada versículo y desde luego que tomamos un entendimiento directo, breve, corto, el más natural, el que reflejan las palabras. Y bueno, como quiera que sea, como algunos tenemos diferente sentido de lo que significa, por ejemplo, la palabra amor, la palabra, todas las palabras, la palabra propósito, la palabra venganza, cualquier palabra que está en la palabra del Señor, cada uno de nosotros tiene cierto entendimiento, a ver, cierta acepción de ese vocablo. Bueno, y cuando leemos la escritura, pues inmediatamente tomamos un sentido directo de las palabras, aunque cada uno de nosotros, repito, con el entendimiento que tiene sobre cada vocablo, bueno, pues puede ir entendiéndolo con alguna variación, con alguna inclinación del sentido. Bien, pero cuando nosotros estudiamos la palabra, es diferente, ya es una lectura cuidadosa, es deteniéndose en cada frase, cada palabra, es analizándola, es buscando detrás, buscando, a ver, ¿qué nos quiso decir el Señor, ¿verdad? De una manera directa, pero también de una manera indirecta. O sea, de una manera velada, de una manera oculta, sí. La palabra del Señor está llena, ampliamente llena de muchas enseñanzas sabias y profundas que están escondidas detrás de las frases directas. Hay detrás de ellas mucha ciencia, mucho entendimiento. Y apelamos a que el Señor nos dé un espíritu de revelación en el conocimiento de su palabra, porque entender la palabra del Señor no es por inteligencia, no es porque, pues como yo soy un estudiante universitario y he leído muchos libros, entonces me va a ser muy fácil leer la Biblia, entender la Biblia. No es así, no es así. Que conozcamos la perfecta voluntad del Señor depende de la revelación, que el Señor nos abra la escritura, que el Señor nos permita ver lo que hay más hacia lo profundo, ver la intención de cada escritura. Entonces, pues eso ya es un asunto de la soberanía del Señor. ¿Hay aquí escondida mucha sabiduría? Sí. ¿Hay muchos misterios escondidos? Sí, muchos, en gran manera. Entonces, pues apelamos al corazón de Dios para que nos permita escudriñar, trazar, porque tomamos un versículo y luego lo relacionamos con otros versículos y con otros más, y todos ellos juntos en armonía conjuntan la perfecta voluntad del Señor, lo que el Señor nos ha querido dejar en su palabra. Entonces, bienvenidos y gracias por acompañarme en este estudio del libro de Génesis, capítulo 4, y vamos a ir al versículo 20. Bueno, recuerdo el 19, que es con los que terminamos el video anterior. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Ya expliqué por qué él pudo tomar 2 mujeres. Para los que no vieron el video anterior, bueno, pues no había mandamiento de que todavía no había un mandamiento de que eso era pecado, de que estaba mal tomar 2 mujeres. No había mandamiento. Y cuando no hay mandamiento, entonces no se comete pecado.
Eso está en la palabra del Señor. Versículo 20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Bueno, muchas enseñanzas aquí, pero bueno, estamos viendo cómo aquí, es el inicio de los oficios, el inicio de las actividades humanas. Aquí estamos viendo, el arte, ¿verdad? Esa sensibilidad para el arpa y la flauta, y de ahí lo que se derive en arte, ¿verdad? Que es un oficio, pues, muy sensible, al menos en términos de emociones. El artista normalmente ve con un enfoque un poquito diferente las cosas, ¿eh? Y, por ejemplo, si habláramos de la poesía también, ¿verdad? O sea, aquí está inmersa también la poesía y más artes. Aquellos que manejan la poesía, bueno, se lo digo porque precisamente yo manejé la poesía muchos años y fui declamador profesional y por ahí también hacía poemas. Y bueno, ¿de qué hablo? De esa sensibilidad para manejar las palabras, en este caso de la poesía. En el caso de la música, arpa y flauta, ¿verdad? Pues ahí están englobados todos los instrumentos, los que en ese tiempo ya se conocían, porque pues aquí estamos viendo que ya habían hecho arpas y flautas, y desde luego que ya había también otros instrumentos, pero aquí se engloban. Entonces vemos cómo un hermano tenía ciertos dones y el otro hermano, ¿verdad? En el caso de Jabal, pues él tenía su inclinación hacia el campo, hacia la cría de ganados, hacia, digamos, el cariño hacia el cuidado de los animales o hacia la producción misma con los ganados, ¿verdad? Porque Dios entregó a los hombres los animales para su beneficio, ¿verdad? Y bueno, pues ahí vemos cómo se reparten ya esas diversas actividades. Recordemos que en el caso de Caín y de Abel, pues ellos también tenían ciertas inclinaciones de actividades. Por lo tanto, bueno, pues cada hijo tiene sus propias tendencias, sus propios dones, sus propios talentos. Pero aquí Dios nos va revelando el inicio es como en el siguiente versículo que dice, el versículo 22, Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Bueno, aquí al decir bronce y hierro, pues estamos hablando ya de varios minerales, de varios metales. Porque ¿qué es el bronce? Bueno, pues el bronce es una aleación entre cobre y estaño. Eso es lo que forma el bronce, siendo la base principal, pues el cobre. O sea, ya conocían el cobre, ya manejaban el cobre. ¿Y cómo supieron que se podía hacer la aleación de cobre y estaño? Eso es interesante. O sea, que aquí estos versículos nos enseñan que detrás de ellos ya podemos entender, ya está allí escrito que tenían muchos otros conocimientos, porque a veces acá la historia del hombre, ¿verdad? La historia universal quiere presentar al hombre como un chango, ¿verdad? Quiere presentar al hombre como un primitivo, casi así de tipo simio, que no sabía nada y que no es así. Ese hombre primitivo así nunca existió. Ese que nos presenta los que estudian la arqueología, la paleontología, o sea, ese hombre así nunca existió. Ese que nos presentan, el hombre de las cavernas y todo, no existió en ese sentido. En un sentido de ignorancia total, en un sentido de incapacidad mental, de un hombre así nada más
instintivo, que solamente, reaccionaba para con la naturaleza sin ningún entendimiento, sin ninguna sabiduría, sin ninguna ciencia. Ese hombre primitivo así no existió. Déjeme decirle que en estos días estoy por iniciar un turismo primitivo allá en las montañas, un turismo primitivo donde vamos a hacer unas chozas primitivas y en ellas, ¿verdad? Sin los elementos de comodidad que hay acá en las ciudades, bueno, se va a ofrecer ese servicio para que las personas que quieran vivir así una experiencia muy natural, lo más natural posible, en medio del bosque, y dormir ahí a solas. A solas es un decir, porque habrá otras chozas primitivas ahí alrededor, ¿verdad? Pero bueno, es una experiencia muy directa con la naturaleza. Bueno, estos hombres y mujeres que nos habla la palabra del Señor, bueno, pues iniciaron sus vidas, sus formas, sus viviendas, sus vestidos, no iniciaron de una manera, digamos, de cero por completo. No. Por ejemplo, vemos que el Señor, cuando Adán y Eva pecan, el Señor les hizo túnicas, ¿verdad? Recordemos, vimos ese momento, ¿verdad? Cuando el Señor precisamente dice acá, ¿verdad? Eso lo vimos por acá en el capítulo, creo que en el capítulo 3, que estaban desnudos y todo eso, ¿verdad? Y luego vemos cómo el Señor les hace unas túnicas, ¿verdad? Entonces, pues ya ahí hay un conocimiento de cómo, de dónde iban a hacer su ropa, ¿sí? O sea, no partieron absolutamente de cero total, no, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque Dios les dio, la base, les dio los conocimientos previos, los conocimientos que ellos tenían y los orientó porque aquí, ya están haciendo bronce. Y el bronce, repito, es aleación. ¿Y cómo hacían esa aleación? ¿Y cómo supieron que juntando estaño, más bien cobre con estaño, iba a salir el bronce? Entonces sí hay un conocimiento ahí de la manipulación de los minerales. Igual, la flauta, hablamos del sonido, hablamos de qué se hacía, de qué se hicieron las cuerdas. ¿Cómo eran las cuerdas de esa arpa, por ejemplo? ¿Cómo eran? ¿De qué las hicieron? ¿Cómo supieron de qué tendrían que hacer esas cuerdas para que produjeran un sonido? ¿Verdad? Y cómo lo hicieron de tal manera que hubiera un sonido grave, un sonido menos grave, uno más agudo y uno más agudo. O sea, vamos, déjame decírtelo rápido. Los 7 tonos, ¿verdad? Do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿verdad? ¿Cómo supieron que podía darse esa creatividad musical con los diferentes sonidos? Bueno, ¿eso te parece de una persona absolutamente primitiva que anda detrás que anda detrás de los animales y en cavernas y todo? Bueno, no. Esa es una teoría que se cae por sí misma. Estamos hablando de que, por ejemplo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Bueno, ¿y pues de qué hablamos? De una agricultura. Hablamos de una ganadería, de lo que trajo Abel, ¿verdad? Entonces, porque ellos trajeron diferente, ¿verdad? ¿Qué trajo Abel? Pues trajo de sus ovejas, de lo mejor del ganado. O sea, ya los vemos. Fíjate nada más, son los primeros seres humanos que pisan la tierra. Y ya están con ganadería. Y la historia universal no nos presenta así al hombre primitivo, ¿eh? Entonces, si leemos el Génesis nos damos cuenta que el hombre primitivo no existió. Punto. Ya. Es lo que quiero decir. Entonces, no creamos todo lo que la historia nos dice y las demás ciencias, ¿eh? Algunas cosas, bueno, tienen sustento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se apegan a la historia que nos narra la palabra del Señor. Bien, voy a continuar.
Y dice, y Sila también dio a luz a Tubal, Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal, Caín, fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Bien, bueno, aquí hay 4 expresiones, ¿verdad? Que hay que considerarlas. Dice, a ver, un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. ¿De qué está hablando? ¿Será que en ese tiempo, bueno, ya se habían multiplicado muchos hombres y muchas mujeres, ¿ok? Bien. O sea, ya, no es que había 4 y 5 personas o 8, no es que era una aldea de 8 o 10 personas. No, ya había muchos hombres y muchas mujeres, ¿ok? Bien, ahora, ¿por qué lo de un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe? Herida, golpe, ¿de qué está hablando? ¿De violencia? O sea, entendamos que en ese momento, a ver, la convivencia natural entre las personas no había todavía reglas, déjame decirlo de esa manera, vamos a decirlo así. No había todavía mandamientos, en ninguna manera. Entonces, pues, ¿cómo convivían? Bueno, pues quizá sí había de alguna manera la ley del más fuerte, quizás de alguna manera también lo de ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué está diciendo? Un varón mataré por mi herida. ¿Qué entiendo yo? Bueno, si alguien me hiere, yo lo voy a matar. ¿Y qué más? Y si alguien me golpea, ¿verdad? Me ataca, me golpea, bueno, pues yo lo voy a matar. ¿De qué estamos hablando? Pues de un ambiente de subsistencia, ¿verdad? De una subsistencia, pues, un poquito más natural. Qué bueno que Dios después dio mandamientos, el no matarás, el no robarás, y todo eso que sabemos, ¿verdad? Y pues eso los puso para que hubiera una mejor convivencia. Recordemos que aquí están creciendo los pueblos, las naciones, y que pronto llega el diluvio, ¿eh? ¿Y por qué vino el diluvio? Porque había mucha violencia, lo dice la palabra del Señor, lo vamos a ver por acá un poquito en el capítulo 6. Ahorita estamos terminando el 4. Pero sí, violencia. Bueno, pues la violencia está en el hombre, o sea, ahorita en este tiempo tenemos violencia, mucha inseguridad. Bueno, pues en ese tiempo, a la manera rudimentaria, a la manera de los pocos seres humanos que había, pues tenemos ahí violencia. No, yo no encuentro otra manera de dónde aplicar esto de que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. No sé cómo aplicarlo. Y lo que sí también digo es que en las siguientes expresiones donde dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Allí me rindo, no sé cómo aplicar yo esta expresión. ¿Por qué se compara con Caín? ¿Y por qué él va a ser, Lamec sería vengado todavía muchas veces más, 70 veces 7? ¿Será que detrás de este 7 y de este 70 veces 7 hay alguna revelación que tenga que alcanzarnos hasta el Nuevo Testamento? Recordemos que esa expresión también se repite, ¿verdad? 70 veces 7, y lo dice el Señor, ¿eh? Recordemos eso, ¿eh? Lo dice el Señor. Entonces aquí hay algo, una enseñanza muy oculta, muy bella, creo yo que es una enseñanza muy bella, acerca de esas relaciones personales, el 70 veces 7, ¿verdad? El famoso perdonarse hasta 70 veces 7. Bueno, pues de entrada, la condición de los seres humanos siempre lleva a la confrontación, a la contienda, al pleito, a la ira, a la venganza, ¿verdad? Entonces, bueno, pues me quedo con lo que el Señor Jesús dijo acerca de 70 veces 7. Creo que esa expresión del Señor es paralela a esta expresión de Lamec. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque
Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Mire el entendimiento de Adán, ¿verdad? Dice, bueno, pues eh, va a haber un nuevo hijo. Este viene en sustitución, o sea, Dios me está dando la sustitución de, ¿verdad? Y bueno, pues de hecho, Set, eso es lo que significa, sustituto, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto tiempo pasó allí? Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer. ¿Significa esto que no la había conocido antes? No lo creo, no lo creo, ¿verdad? Es que simplemente está hablando de un nuevo embarazo de Eva y que da a luz a este hijo Set. Entonces dice el 26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Fíjate con qué rapidez. Es más, mira, y a Set también le nació un hijo, Enos, punto. Ya, Enos. ¿Qué te quiero decir? Que entre Set, mira, ahora me voy al capítulo 5 para que veamos cuántos años tenía Set cuando engendró a Enos. Aquí lo tengo, ¿verdad? Dice, vivió Set, en el versículo 6, capítulo 5, versículo 6. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Fíjate nada más, aquí está. En esa expresión de que, a ver, y a Set le nació un hijo llamado Enos. Ya. Bueno, ya en ese versículo ahí pasan 105 años. ¿Sí? Ya, ahí pasan 105 años. Entonces, vemos cómo el manejo de los años en el estudio de la palabra del Señor es muy interesante y también es muy delicado y debemos ser muy cuidadosos. Voy a empezar el capítulo 5, donde habla de todas las generaciones. Bien, tengo un estudio por ahí que se llama Los primeros hombres de la Biblia. En ese estudio hablo detenidamente de las edades, que se manejan aquí en este capítulo. Y bueno, manejando las edades que nos da aquí la palabra del Señor, y después de Noé y después de Abraham, si seguimos contabilizando los años, la humanidad no tiene más que 6,000 años. 6,000 años aproximadamente sobre la faz de la tierra. Otra vez, el ser humano no tiene sobre la faz de la tierra más que 6,000 años, nada más, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado en la suma y resta de estos números de años que nos da la palabra del Señor, porque es fácil equivocarse. Alguna vez conocí un apóstol por allí que hizo un manejo de los números, pero hizo un manejo, no correcto, ¿verdad? Después él se dio cuenta de que no era correcto el manejo de números y tuvo que mandar quitar un video que había subido con unos errores evidentes. Hay que tener mucho cuidado cómo manejamos aquí los años. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Aquí nos va a llevar desde Adán hacia adelante, ¿verdad? Y bueno, pudiera parecer como una lectura, muy monótona, ¿verdad? Pero es un estudio. Y como es un estudio, nos tiene que interesar cada punto, cada coma, cada tilde, cada palabra, ¿eh? Bien, dice, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Qué hermoso, ¿eh? Hombre y mujer fueron bendecidos por el Señor. Y esa bendición se perdió porque la serpiente, ¿verdad?, engañó a Adán, engañó a Eva y les arrebató esa bendición. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Esta es una expresión también muy interesante. Dice que cuando Dios creó a Adán y Eva, dice aquí que los llamó Adán. Los llamó Adán. Es interesante. ¿Cómo es que podemos llamar a Eva Adán? Interesante, ¿verdad? Y más interesante también cuando vemos que el mismo Adán dice, esta será llamada varona. Pues no estamos acostumbrados nosotros a
a decirle a la mujer varona, ¿verdad? Y menos la relacionamos con el nombre de Adán. No lo hacemos, ¿verdad? Pero definitivamente hay un sentido aquí, hay enseñanzas aquí, ¿verdad? Y bueno, pues, y llamó el nombre de ellos Adán. Bueno, interesante. ¿Cómo acomodo yo eso de que ellos son Adán? Bueno, pues Adán no son dos. O sea, llamar Adán y Eva son dos, pero decir ellos son Adán, ellos son Adán, ¿de qué nos habla? De uno. Esto es muy interesante porque la relación entre un hombre y una mujer, cuando estos son esposos, Dios los ve como uno solo. Esto es interesante, al menos en su relación espiritual. Dios los ve como uno solo. Físicamente son dos, ¿verdad? Y de hecho, cada uno le responderá al Señor también, ¿verdad? De forma personal. Eso es evidente, ¿verdad? Eso es evidente. Pero en la relación matrimonial, Dios los ve como uno solo. Esto es un misterio hermoso, ¿eh? Y por allá más adelante voy a hablar de ese misterio, explicando algunas citas maravillosas de Romanos con respecto a eso, ¿eh? Y vamos a ver por qué mientras el hombre vive, como dice por allá Romanos, ¿verdad? Ella está atada a la ley, pero a la ley del marido, a la ley del marido. Eso es interesante, ¿eh? Y luego voy a hablar de eso porque Dios los ve como uno solo. Y hay dos escrituras que nos hablan de que, bueno, hay tres escrituras que nos hablan de que Dios los ve como uno solo, ¿eh? Bien, por eso es que se llaman Adán. Y luego dice, y vivió Adán 130 años, a ver, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Bien, jovencito el Adán, 130 años y entonces tiene a Set. Bueno, estos años eran así, como iguales a los nuestros, sí, iguales a los nuestros, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos que en este tiempo pues viven una cantidad enorme de años cada uno, siendo Matusalén el que más vive con 969, ahorita lo vamos a ver más adelantito, pero estos años son normales, como los nuestros, ¿verdad? Solo que el metabolismo de las personas en ese tiempo, ¿verdad? Por razones que todavía la ciencia no descubre, pero que así como está en la palabra del Señor, así fue. Por razones naturales, por razones biológicas, no podemos nosotros todavía entender cómo es que fue aquello, ¿verdad? Pero recordemos que de tiempo en tiempo la ciencia va descubriendo, va avanzando lo que Dios le permite y va descubriendo que sí, que las cosas sí fueron así como Dios decía. Por ejemplo, dice la palabra del Señor que en los tiempos postreros los días serán acortados. Y pues sí, pues ya se está viendo ahora sí. Ahora sí, ya científicamente, ya esta es noticia mundial, sí, se está confirmando que sí, los días están siendo acortados. Hay un movimiento más acelerado, hay una variación en el eje de la Tierra y un movimiento un poquito más acelerado de movimiento de rotación, y los días están siendo acortados. Pero hasta ahora lo descubre la ciencia, pero ya lo decía el Señor, que así iba a ser. Bueno, pues acá dice que Adán tenía 130 años cuando engendró a Set, y así fue, ¿verdad? Y bueno, y te vas a asombrar con los otros nacimientos de los demás. Y dice, a ver, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Bueno, pues engendró muchos hijos y muchas hijas, ¿verdad? Y ¿cuántos vivió? Pues tenía 130 cuando tuvo a Set, ¿verdad? Y luego todavía vivió 800. O sea, ¿cuántos vivió en total? Y fueron, el versículo 5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y ahora viene la pregunta. Bueno, y a ver, ¿y cuántos hijos hubo antes de Set? Otra vez, ¿cuántos hijos hubo antes de Set? Interesante, ¿verdad? Muy interesante. ¿Y a qué edad? Si a los 130 tuvo a Set,
¿A qué edad tuvo a Caín? ¿A qué edad tuvo a Abel? Como ves, hay preguntas. Uno de los métodos más interesantes que yo encuentro y que está en la palabra del Señor, claro, para estudiar la palabra del Señor es haciendo preguntas. Al Señor le hacían muchas preguntas al Señor Jesús. Y el Señor Jesús también hizo muchas preguntas cuando Él les enseñaba. Entonces, un método para aprender bastante bien la palabra del Señor es con preguntas y respuestas. En este caso, ahí va la pregunta, ¿verdad? ¿A qué edad? Si Set fue engendrado a los 130, ¿a qué edad Adán y Eva tuvieron a Caín y a Abel? ¿Mm? ¿Y cuántos hijos hubo antes de ellos? Esto es muy interesante, ¿verdad? Bueno, para la reflexión, para la meditación, porque estamos estudiando la palabra del Señor. Bendiciones.